aguinaldo es un derecho constitucional de los trabajadores públicos y privados al pago de un mes de salario adicional después de un año de trabajo continuo o la parte proporcional que corresponda según el periodo de tiempo trabajado. El 13º mes debe pagarse conforme al salario ordinario, lo cual incluye salario básico más comisiones, incentivos y cualquier otra suma que devengue la persona trabajadora. En caso de no cumplir esta disposición, el empleador pagará al trabajador un día de salario por cada día de retraso en concepto de indemnización. Si usted aún no sabe cómo calcular su aguinaldo proporcional, nuestros expertos le orientarán. Acción 10 en la mañana, Heisel Hernández. Queremos compartir con ustedes este tema tan interesante para todas esas personas trabajadoras que sienten que hasta el momento se le han violentado sus derechos al no habérsele entregado un justo aguinaldo en cuanto a la cantidad que se le debió haber pagado, si se le hizo un buen aguinaldo proporcional o no, si es a la fecha y todavía no se le ha pagado, quiénes tienen derecho o no a un aguinaldo. Todas estas dudas las vamos a estar despejando con un profesor titular de Derecho Laboral, Fernando Malespín, que hoy nos acompaña y nos va a hablar de esta especialidad del derecho laboral, el aguinaldo proporcional. Sin embargo, también hoy vamos a estar hablando, debido a que muchos trabajadores del Estado empiezan a gozar hoy de sus vacaciones, algunos han dicho que son muy extensas, hoy vamos a estar hablando el por qué, en base a qué se dan estas vacaciones y por qué están constituidas al finalizar cada año. Bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. También quisiéramos despejar dudas en cuanto a que si algunas empresas privadas deben de darle a sus trabajadores cierto tiempo de vacaciones a propósito de estas fechas tan importantes que se celebran en nuestro país. Un placer que nos acompañe, bienvenido a Acción 10 en la mañana y vamos a iniciar y entrar en materia. Empecemos con lo del aguinaldo proporcional. Ok, me parece en primer lugar que es importante, aparte de lo que ya dice en la presentación, que se trata de un derecho constitucional, también está recogido en declaraciones de derechos humanos, que están recogidos a su vez en el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua, de tal manera que aún en la eventualidad, que no digo que vaya a pasar, pero aún en la eventualidad de que de repente no estuviera en la Constitución, no significa por eso que no sea un derecho exigible, aun cuando no esté en la Constitución. Porque además de que lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en el Código del Trabajo, pero también, repito, lo tenemos en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Nicaragua. ¿Quiénes tienen derecho al 13º mes? Toda aquella persona que tenga una relación laboral, indistintamente de que su contrato de trabajo sea por tiempo indeterminado o por tiempo determinado, indistintamente de que tu contrato sea por una jornada completa o indistintamente de que tu trabajo sea por media jornada nada más, como hay muchos casos, muchas personas que trabajan nada más la mañana o nada más la tarde. De tal manera que toda aquella persona que tenga una relación laboral tiene derecho a su 13º mes. Debo decir también que desde nuestra legislación, el 13º mes es uno de los derechos individuales más protegidos. Yo diría que es el segundo derecho laboral individual más protegido después del salario. ¿Por qué? Porque el 13º mes debe entregarse sin deducciones del INSS, sin deducciones del IR, sin deducciones de préstamo, sin deducciones de ninguna clase, independientemente del monto que tenga que pagarte del 13º mes. La única deducción aplicable al 13º mes es aquella consignada en alguna sentencia judicial en razón de obligaciones de familia. De tal manera que fuera de la deducción que pudieran hacerte en virtud de una sentencia judicial, el 13º mes deben entregarlo totalmente completo. Y antes de la proporcionalidad quisiera dejar dicho también qué componentes del salario deben incluirse en el 13º mes, porque también ese es otro punto candente de debate. Ya en la presentación miré que efectivamente por disposición de la ley deben incluirse los incentivos cuando los trabajadores devengan incentivos, deben incluirse las comisiones cuando los trabajadores tienen un salario variable, pero es importante también decir que de acuerdo a una disposición administrativa del Ministerio del Trabajo de 1999, también debe incluirse en el pago del 13º mes las horas extras que sean de manera fija y continua. Esto es vital tenerlo claro, porque en Nicaragua hay montones de personas que sistemáticamente hacen horas extras de manera permanente. El ejemplo típico son los vigilantes, pero no solo los vigilantes, hay montones de empresas que en razón de sus jornadas de trabajo, de cómo tienen organizada su producción, a veces hay turnos hasta de 12 horas.
Entonces, todas las personas que de manera sistemática hagan horas extras, debe incluírsele el monto de las horas extras también en el pago de su aguinaldo. Un ejemplo numérico para que quede claro para todo el mundo. Si yo tengo un salario de 6,000 pesos mensuales, pero aparte me pagan 2,000 pesos mensuales de horas extras porque la hago fija y permanente, y quiero insistir en que deben ser fijas y permanentes, no las horas extras eventuales. Sí, las ocasionales. No. Y yo gano 2,000 pesos fijos de horas extras, mi 13º mes deberían ser entonces en ese caso 8,000 córdobas y no los 6,000 de mi salario ordinario. Y otro elemento importantísimo también que afecta a una cantidad enorme de personas en este país, sobre todo el servicio doméstico, que duerme en tu casa, de acuerdo al artículo 146 del Código del Trabajo, las personas que trabajan como servidores domésticos y que viven en tu casa, debes darle un 13º mes con la mitad adicional del salario que está pactado. Es decir, en este momento, el salario mínimo del sector doméstico son 4.879.62 córdobas. Si vos tenés en tu casa un servidor doméstico o una servidora doméstica que vive en tu casa, como decimos en Nicaragua, con dormida adentro, vos debiste haberle pagado ahorita su 13º mes correspondiente a 4.879, que es el mes de salario, más la mitad de eso. Eso te suma como 7.300 córdobas más o menos. Ese debería ser el 13º mes o aguinaldo que debe pagársele entonces a todos aquellos servidores domésticos que viven en tu casa. ¿Cómo se justifica esa otra parte que nos acaba de mencionar? Ok, el Código del Trabajo establece, en el caso de los servidores domésticos, que cuando viven en tu casa, las prestaciones sociales deben pagarse con el 50% adicional. Y el 50% en el caso de los servidores domésticos, repito, por tener un salario mínimo ahorita, repito, de 4.879.62, el 50% serían 2.439.81 y lo que da un total de 7.319 córdobas con 43. ¿Y si es proporcional aplica la mitad también del salario? Si es proporcional, bueno, lo que pasa es que primero calculas el salario y una vez calculado el salario, entonces calculas el tiempo que tenés que pagarlo. Eso, repito, lo establece el artículo 146 del Código, que dice: para los efectos de establecer la base de cálculo para el pago de sus prestaciones, por supuesto eso incluye el 13º mes, se tomarán en cuenta adicionalmente los alimentos y habitación que se den con un valor equivalente al 50% del salario que perciba en dinero. Entonces, el segundo párrafo del artículo 146 dice que en Nicaragua para el servicio doméstico es válido el salario en especie. El salario en especie consiste en la habitación que le damos a esa persona y la alimentación que le damos a esa persona. De tal manera que un servidor doméstico que vive en tu casa no solamente recibe los 4.879 en el entendido que le pagas por lo menos el salario mínimo, sino que a esa persona le das casa y le das comida 3 veces diario. Sí. Eso tiene un valor. De acuerdo a nuestro código, eso vale 50% del salario.